Estoy medicada para el trastorno de ansiedad generalizada, para la depresión y para el trastorno bipolar tipo 1. Si tú tienes un trastorno del neurodesarrollo, así naces, así te mueres. El TDAH es el trastorno por déficit de atención. Ya tuve un episodio de psicosis, entonces ya entras en el cuadro de la bipolaridad tipo 1. Tuve una ruptura con la realidad y empecé a tener ideas paranoicas, ideas delirantes. Yo pensaba que era millonaria, el gobierno me estaba vigilando, sentía que habían cámaras en mi cuarto, que Alexa me escuchaba y yo hablaba con Alexa, que la voz de mi hijo estaba clonada por una inteligencia artificial, entonces que no era él. Estaba yo hecho una mierda, esa es la verdad. Y ese brote se convirtió en una depresión terrible. No quería vivir. ¿Nos regalas tu nombre, por favor, edad y a qué te dedicas? Soy Braila Toledo, tengo 44 años y soy diseñadora de sonido y soy locutora comercial. Ok, ¿cómo es eso de ser diseñadora de sonido? Ok, diseñadora de sonido es como, no sé si han escuchado como en radio que dicen, estás escuchando, o sea, pones los efectos y la música de acuerdo a lo que tú ves en el video. Entonces ese es el diseño de sonido. En una película, pues también, o sea, todo lo que es envolvente y lo que te atrapa, pues por algo es audiovisual, ¿no? O sea, como que todo tiene que ver. Entonces, yo hago más diseño de sonido para videos más de publicidad, ¿no? Y locutora comercial, pues no soy la que estoy en radio, pero vendo mi voz para marcas. O sea, he grabado para varias marcas, o sea, no sé, para Amazon, para Kavak, muchas marcas. Tengo mucho tiempo dedicándome a eso. Órale, qué padre. Y tu voz la puedes cambiar, obviamente, de acuerdo al tono que se necesita, pero Así es. además de eso, puedes hacer la voz más grave, más aguda. ¿Cómo funciona esto de modular tu voz? Sí, eso es correcto. O sea, por ejemplo, puedo tener una voz grave, ¿no? O sensual, o algo más neutro, o algo más así como, ay, sí, como más vendedor y mira, y te vendo esto y todo. Entonces, sí, tengo 20 años dedicándome a esto y sí creo que es bastante importante para cualquier marca, cualquier negocio, dependiendo a quién va dirigido, mi voz pues puede cambiar, ¿no? Tanto el tono como la intención. Me apasiona demasiado, mucho. ¿Por qué? O sea, me apasiona tanto porque, de hecho, yo estaba estudiando diseño gráfico y cuando fui por unos boletos en la radio, yo soy de Tabasco, entonces cuando yo fui a buscar los boletos, el productor de ese programa, que era como el más escuchado en ese lugar, me dijo que se escuchaba bien mi voz al aire, que si me interesaba participar. Entonces empecé a participar en Grupo Asir en Tabasco. Entonces, en Grupo Asir, en la parte de arriba, se hacían los programas. O sea, ahí todo el mundo hablaba y así, o sea, se hacían los programas. Y abajo estaba el sótano, ¿no? Hasta abajo estaba el sótano y ahí se hacía el diseño de sonido. Entonces, cuando yo bajaba y me hablaban de repente, oye, ¿sabes qué? Que nuestro patrocinador es Domino's y entonces necesitamos una voz femenina y entonces si puedes hablar sobre eso, bueno, o sea, locución. Entonces a mí me gustaba mucho estar en el sótano. Entonces, en las tardes yo iba a la universidad y en las noches me empezaba a ir a la radio. Y entonces ahí fue cuando yo dije, no, o sea, yo de aquí soy. O sea, yo de aquí soy, yo quiero aprender a editar y yo quiero ponerle sonido a las obras de teatro y yo quiero que si suena el teléfono en la obra de teatro, que si ahora va a hablar fulanita. Entonces empecé a encontré mi camino, eso. Normalmente cuando entras a una página de una universidad y quieres elegir qué vas a estudiar,
Entonces pues, lees y dice física, contabilidad, psicología, todo eso. Entonces, pues, como que te encierran en eso. Entonces, pues, yo elegí diseño gráfico porque no había matemáticas. A mí siempre se me dificultaron las matemáticas. Yo también quería estudiar psicología y tampoco me decidí a estudiar psicología porque tenía que leer mucho. Entonces a mí se me dificultaba leer. ¿Por qué? No lo sabía. Años más tarde yo supe que tenía dislexia. Me diagnosticaron dislexia, que ahora se llama el trastorno específico del aprendizaje. Entonces, si yo leo un libro, o sea, si estoy leyendo un libro y estoy leyendo una página, ¿se cuenta? Me cuesta trabajo comprenderlo. Me cuesta trabajo redactar, me cuesta trabajo eso. Entonces, yo sin saberlo, a los 19 años, yo no sabía lo que significaba todo el tema de la dislexia. Para mí era, es que escribes la B al revés y la escribes como la D y punto. Entonces, en tercero de kinder me diagnosticaron dislexia y ahí fue cuando dije, o sea, como que mis papás, me mandaron con una psicóloga y estuve 3, 4 meses con la psicóloga y ya me dijeron, no, pues ya está bien, ya puede pasar a primero de primaria, ¿no? Porque tuve que repetir tercero de kinder, porque no tenía como la madurez para entrar a primero, según esto. Entonces, pues 3, 4 meses y ya está bien, ya puede entrar Pero la dislexia es un trastorno del neurodesarrollo, así como el autismo. Y simplemente es que tú aprendes de manera diferente. Eso es todo. O sea, entonces, las personas que están a cargo de ti, o sea, los maestros, los psicólogos, deben o deberían de saber cómo tienen que aprender ese tipo de personas como yo que tienen dislexia. Sí, ok, y entonces es el neurodesarrollo, la dislexia. Sí, o sea, si es un trastorno específico del aprendizaje, entra dentro de los trastornos del neurodesarrollo como el autismo, como el TDAH, que es el que yo tengo. ¿Qué es el TDAH? El TDAH es el trastorno por déficit de atención. Hay 3 tipos. Está el trastorno por déficit de atención con impulsividad o hiperactividad. Está el inatento o está el combinado. Yo tengo el combinado. Ok, muy bien. Entonces, vamos, si te parece bien, vamos a hablar ahorita entonces a profundidad del déficit. Es más conocido como déficit de atención, ¿cierto? Yo no estoy a favor de cómo lo han llamado, trastorno por déficit de atención, porque enseguida la gente piensa, no tienes entonces la capacidad y entonces tienes un déficit y te falta algo para que comprendas las cosas y todo. Ok, así lo llamaron, así lo llaman en el tema clínico, ¿no? O sea, para que entre ellos se identifiquen de que esa persona tiene tal trastorno. Pero va más allá. Yo lo llamaría trastorno de atención selectiva. O sea, entonces sí pueden poner atención. Por supuesto. Okay. Es que ese es el punto, sí. Ok, a ver, ¿a qué edad te diagnosticaron con TDA? A los 33 años. 33 años, o sea, sí. Viviste 33 años sin saber que tenías eso. Es importante que la gente invierta en un especialista particular que tenga mucho tiempo dedicándose y que se especialice en trastornos del neurodesarrollo y también de la personalidad. O sea, ahí sí vale la pena. O sea, si tú piensas que tienes algo, tienes que, yo sé que dices, no, pues es que yo tengo seguro social, es que yo tengo Pemex, es que yo no sé qué, y ya me van a dar pronto mi cita. No. Si quieres diagnosticarte, necesitas ahorrar, vale la pena que tú ahorres para que ese dinero lo inviertas
en lo principal, que es el diagnóstico. O sea, que sí vayas con gente profesional que tenga especialidad en bipolaridad, en TLP, en TDAH, en autismo y todo eso. ¿Por qué? Porque ahorita, hoy en día, cualquier persona, cualquier médico general te dice, tienes esto, tienes depresión, toma, y te trata solo la depresión y tal vez hay algo más importante que es como, por ejemplo, el TDAH. Sí, porque la depresión muchas veces es la consecuencia de algo que hay detrás. Me deprimí porque tengo estos trastornos mentales que me ocasionaron depresión. No nada más tengo depresión, tengo que tratar la raíz. Así es. ¿Qué tanto tuviste que pasar antes de que te diagnosticaran? Platícanos todo lo que tú quieras. Ok. Mucha desregulación emocional, pues que tienes altibajos, ¿no? Todo el tiempo. O sea, inclusive a veces no sabes cómo vas a amanecer. O sea, tú puedes en una noche decir, no manches, mañana voy a hacer esto, y sí, y al día siguiente te despiertas y dices, no manches, no quiero ni pararme de la cama. O sea, no quiero. Eso, mucha inestabilidad en tus relaciones personales. Por ejemplo, en mi caso, yo me casé a los 19 años. Wow, platícanos de eso. Ok, pues yo dije, no manches, sí, lo amo. Yo tenía 19 años, él tenía 28. Dije, no manches, sí, él es, ¿no? Todo. Él me pidió matrimonio y yo le dije que no. Y después terminamos como 2 o 3 meses y ahí sentí yo esta necesidad de decir, no manches, o sea, es que no puedo vivir sin él, es que no puedo estar sin él y todo, por la falta de información sobre el apego, ¿no? Sobre el apego, sobre el amor, sobre todo esto. Entonces yo lo busqué a él como a los 2, 3 meses que terminamos y inclusive él trabajaba en un programa de televisión en Tabasco y yo me puse de acuerdo con todos los de la producción para que organizáramos el que yo le pidiera matrimonio a él. Entonces, algo muy importante en el TDAH es que buscamos siempre la dopamina, ¿sabes? O sea, como que decimos, no manches, o sea, voy a hacer esto y porque o sea, buscamos siempre la emoción, todo, ¿no? Entonces, yo le pedí matrimonio a él al aire en su programa y me puse de acuerdo con toda la producción. Y yo sabía que me iba a decir que sí porque 2, 3 meses antes me había pedido matrimonio. Entonces yo dije, pues claro, a huevo, o sea, me va a decir que sí. Y sí, obvio, sí, me dijo que sí y se organizó toda la fiesta y mi familia fue y hubo, o sea, fue todo. O sea, me casé legal. Por la iglesia no me casé porque no soy católica, pero eso fue lo que pasó, sí. O sea, te casaste a los 19 años, cuando todos estamos preocupados por entregar el trabajo en la escuela, ¿no? O sea, tú ya te estabas casando. Yo ya me estaba casando. Ok. Y aparte me divorcié a los 4 meses. Muy bien. Oye, pero a ver, ¿cómo fue tu matrimonio y por qué te divorciaste a los 4 meses? Ok, me divorcié porque él tenía problemas con el alcohol. Yo también, pero en ese entonces no lo aceptaba. Entonces, él era muy celoso, se ponía celoso hasta de mi hermano. Entonces, cuando salíamos a echar fiesta, que yo le decía, no manches, sí, vamos acá, porque es el cumpleaños de mi amigo, regresábamos a la casa y él se pone a llorar. Se pone a llorar y se bajoneaba. Y yo le decía, pero ¿por qué te pones así? Ahí sí me porté mal también yo, así de que le puse un espejo, así él tirado así en el piso, le puse un espejo y le dije, mírate, ¿por qué estás así? No sé qué, yo tengo 19 años, tú tienes 28, tú deberías de estar así bien y pues la fiesta y todo y préndete y entonces eso a mí me hartó a los 4 meses. También tiene que ver que yo me fui con él, con mi mejor amigo y con mi hermano, nos fuimos a Palenque
y consumimos hongos. Entonces, yo sí siempre he pensado que los hongos por algo existen, y todas las sustancias enteógenas que existen, sí siento que tiene algo que ver como con la sabiduría, ¿no? Por algo está aquí, existen. Entonces, bueno, eso era mi viaje en ese tiempo que yo tenía 19 años. Y ese fin de semana que tuvimos ese viaje, el mismo hongo me dijo, no estás feliz, tienes que hacer algo o sea, tienes que cambiar tu vida. Entonces, cuando yo regresé con él, le dije, ¿sabes una cosa? Me voy. No estoy bien aquí, tú no estás bien, yo tengo que seguir mi vida, bye. Entonces, a los 4 meses lo dejé. ¿Y él cómo se lo tomó? Pues nada bien. No se lo tomó absolutamente nada bien. ¿Qué hizo? ¿Cómo reaccionó? No, pues reaccionó mal, se enojó, me dejó de hablar toda la vida. Y yo, pues con la mano en la cintura, dije, yo ya me voy, yo ya no estoy bien aquí, me regreso mejor a casa de mis papás y ya. Yo creo que tiene que ver la búsqueda de la dopamina, de que yo buscaba personas que, de acuerdo obviamente a mi inestabilidad también, yo buscaba personas que estuvieran igual, o sea, que personas que también estaban buscando dopamina, personas que eran adictas, como yo. O sea, porque sí me considero una persona adicta. ¿A qué? En ese momento, pues al alcohol y a otro tipo de sustancias también. Mota, marihuana, cocaína, LSD, éxtasis, opio, hongos, etcétera. Ok, entonces, bueno, te diagnosticaron a los 33 con TDA, pero ¿nos quieres platicar más a profundidad de qué se trata el TDA? Ok, el TDA básicamente, para no entrar en detalles, conceptos como clínicos o algo así, en realidad el TDA es la falta de control en tus impulsos. Entonces, la impulsividad abarca muchas cosas. O sea, el TDA no nada más es, ay, se me olvidaron las llaves, ay, se me perdió esto, ay, no sé qué. Normalmente así vamos a estar viendo en los medios de comunicación, es lo que yo he notado. Es como, tengo TDA y no me voy a acordar de tu nombre. Ok, sí. Eso es como lo superficial, lo tranquilo, ¿sabes? Lo superficial también es que te reducen, digámoslo así, a que es como que son personas súper distraídas, ¿no? Sí, o sea, eres distraído, déficit de atención, o sea, no te concentras, no eres atenta, entonces pues se te pierden las cosas, todo eso. Pero el TDA tiene un back muchísimo más profundo y oscuro. Ok, háblanos de él. Ese back es el tema de la impulsividad, que te metes en situaciones de riesgo, tanto para ti mismo como para las personas a tu alrededor. Eso es el tema de que como mucho tiempo tal vez te rechazaron en tu infancia, en tu adolescencia, entonces te entra como un bajón, ¿no? O sea, te entra como una depresión de que dices, no manches, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? No te sientes integrada, te sientes como si fueras de otro planeta, no te sientes como amada, pues, por las personas que están a tu alrededor, sino te sientes rechazada, te sientes abandonada y es feo, o sea, es feo porque eso te genera mucha depresión y ansiedad. Entonces, las personas que tienen depresión o ansiedad, es posible que detrás de eso haya un trastorno del neurodesarrollo y puede ser TDAH. Ok, primero hablemos del rasgo de impulsividad. Nos dices que te pones en situaciones de riesgo y cosas así. ¿Qué cosas has hecho que han sido muy impulsivas? Me metía yo, por ejemplo, me subía a coches de desconocidos. O sea, en alguna ocasión me fui a vivir a una ciudad de aquí de México y de repente iba yo entrando así a mi casa y en eso se estaciona un Suru negro a las 11 de la noche
Y él me dijo, hola, ¿cómo te llamas? Y yo, ay, alguien me está preguntando cómo me llamo. Y yo ya me acerqué a él, le digo, me llamo Braila y no sé qué. Yo tenía poco tiempo en esa ciudad viviendo. Entonces él me dijo, no, pues ¿de dónde eres? No, pues tengo poco aquí. ¿No quieres dar una vuelta para que yo te presente la ciudad? ¿No? Te lleve a conocer la ciudad. Y yo en mi cabeza era, pues estaría bien, ¿no? O sea, conocer la ciudad, porque pues no la conozco. Yo le dije, sí, claro, ya. Y me subo al coche y nos fuimos y nos dimos el rol por toda la ciudad de Querétaro y todo, ¿no? Llegamos como a un mirador que hay ahí y entonces él se volteó hacia mí y ya empezó como a querer besarme y todo. Y entonces, impulsividad, subirme al coche. Impulsividad 2, decirle, ¿qué te pasa? ¿Estás pendejo? No manches, o sea, te vale madre, o sea, de verdad que a ustedes les vale madre. Yo todavía lo regañé, pues, o sea, yo todavía lo regañé y entonces él se sacó de onda por eso. Me dijo, no te preocupes, yo te voy a volver a llevar a tu casa y no te preocupes, no pasa nada. Tuve suerte ahí porque me pudo haber volado, me pudo haber hecho un montón de cosas y me regresó a mi casa y ya no pasó nada. Ese tipo de cosas. O, por ejemplo, interrumpir en una plática. Interrumpes, dices cosas que te salen así como que de la nada y puede ser que estén involucradas otras personas y eres imprudente. Eres imprudente en decir las cosas y entonces pierdes muchas relaciones personales, familia, amigos, de todo, eso. Y entonces me imagino que esa impulsividad también hay rasgos de violencia. Sí, por supuesto. O sea, al menos, por ejemplo, en todas mis relaciones, supongamos que no había como una violencia física, nunca lo permití porque sabían que si no yo les partía la madre, pues, por ejemplo, ¿no? O si yo veía que mis relaciones había algo que no estaba como bien, yo decía, no, o sea, me voy a la chingada antes de que este güey me deje. Y ahí viene otro tipo de trastornos que se pueden desarrollar si tienes diagnosticado el TDAH. Estamos hablando de trastornos de la personalidad. Okay. ¿Y tú tienes diagnosticado algún otro trastorno además del TDA o del TDAH? Sí, tengo hoy en día, agradezco ya a Dios y a la ciencia, a la tecnología y todo, de que sí tengo otros trastornos, tengo rasgos de trastorno límite de la personalidad que tiene mucho que ver con el tema del abandono. Entonces, esos son otros temas como psicológicos, ¿no? Que desde la infancia y de casos de tal vez abuso sexual, todo este tipo de cosas, se te pueden ir desarrollando. O sea, eres más propenso a desarrollar trastornos de la personalidad por tener el TDAH, ¿no? Tengo rasgos de trastorno límite de la personalidad y tengo bipolaridad tipo 1. ¿Cuál es la bipolaridad tipo 1? La bipolaridad tipo 1, digamos que tengo episodios de hipomanía y de manía que pueden como elevarse a la psicosis. Entonces, ya tuve un episodio de psicosis. Entonces, si tienes un episodio de psicosis, ya entras en el cuadro de la bipolaridad tipo 1. Ok, entonces antes de que nos adentremos en el tema de la bipolaridad, ¿qué más te gustaría decir del TDA? Porque yo me imagino que hay mucho más que decir, ¿no? O sea, es gente, por lo que nos dices, sufren mucho de rechazo, de depresión, de ansiedad, de sentir que no encajas. Si interrumpes mucho en una conversación, entonces a la gente no le vas a caer bien, ¿no? Porque te la pasas interrumpiendo. Sí. Seguramente muchas veces te dicen que eres muy intensa, pero no te lo dicen para bien, te lo dicen para mal, Sí, ¿no? sí. ¿Qué más te gustaría decir del TDA? Ok, del TDAH, como tú dices, y yo que lo tengo combinado,
Combinado quiere decir que pues tengo el inatento y tengo también la impulsividad. Me he metido en muchos problemas por la impulsividad porque pues me dan ataques de ira también. Entonces así de que cerillito, ¿no? No, a Braila ya no sabes qué decirle, no sabes cómo acercarte a ella, quién sabe cómo lo va a tomar, ya sabes cómo es ella. Entonces para mí las etiquetas son como uno va creciendo, lo que te van diciendo. No pierdes la cabeza porque la traes pegada, el flojo trabaja doble, un montón de cosas que te dicen tanto tu familia como tus amigos, o te dicen échale ganas, pero pues no saben que en realidad no puedes. ¿Por qué? Porque tu cerebro está constituido así, así naciste y así te vas a morir. Si tú tienes un trastorno del neurodesarrollo, así naces, así te mueres. ¿Cuándo ves tú que conoces a una persona con autismo y va a cambiar? No, así nace, así se muere. Ese es un buen tema, Braila, porque el autismo, como bien acabas de decir, también es un trastorno del neurodesarrollo, pero del autismo se sabe mucho y se sabe que tienen bajas o nulas habilidades sociales, que están como que en su propio mundo, que siguen las reglas cabalmente, o sea, hay mucha información acerca del autismo y cada vez se sabe más y más y más. Pero del TDA no se sabe gran cosa, o por lo menos no se comunica tanto como el autismo, y es un trastorno del neurodesarrollo también. Sí, es importante que la gente sepa que es un trastorno del neurodesarrollo igual que el autismo, solamente que a nosotros nos pasan otro tipo de cosas. Normalmente nosotros sí somos más sociables, inclusive bastante a veces, o a veces no. Depende de cada persona. Se le llaman comorbilidades a las cosas que uno puede desarrollar al tener TDAH. Puedes tener depresión, puedes tener ansiedad. En mi caso también tengo diagnosticado trastorno de ansiedad generalizada, también tengo eso. ¿Qué pasa? Te deprimes por todo lo que te dicen y el rechazo que sufres y entras como en una depresión y dices, no manches, valgo madre, no sirvo para nada. Pero no todo es negativo en el tema de TDAH. Hay cosas positivas. Claro, hay cosas. ¿Cómo cuáles? Las cosas positivas en el TDAH, yo creo que lo principal es la resiliencia. Y otra de las cosas es la creatividad y la innovación. Si tú te pones a investigar en internet y todo, las personas que han tenido TDAH o que inclusive viven con ese trastorno actualmente, pues son personas muy talentosas, ¿no? Son geniales, Claro, aquí el tema es que falta inclusión. Ok, entonces podemos decir que la gente con TDA también es como que súper sensible. ¿Con qué cosas eres sensible? Por ejemplo, soy sensible porque como yo me dedico al diseño de sonido, entonces el tema de los sonidos me pueden distraer mucho. Entonces yo puedo estar platicando contigo y si ya escuché algo, si ya pasó como dicen, ya pasó la mosca, ya se hizo algún ruido, alguien se movió o algo así, enseguida me distraigo, ¿no? Entonces eso afecta a mis temas de trabajo, pues en el tema de las funciones ejecutivas, en el trabajo, la organización, la disciplina, o sea, mi semana ideal es de que yo me despierte a las 7, desayune mi juguito, me vaya yo al gimnasio, regrese, desayune bien y todo. O sea, yo vivo en ese ideal, pero casi nunca lo logro. Entonces, está muy curioso porque la gente que me conoce y ve a través de redes lo que yo soy, dicen, Braila, pero no manches, o sea, tú eres muy exitosa, grabas para marcas importantes, todo esto, pero si supieran el día a día que es para mí, o sea, es increíble y es así que tú dices, si supieran lo que yo vivo día a día, de que diario pierdo el celular, o sea, el TDA no es
Ay, pero es que yo también pierdo las llaves. Ay, es que yo también pierdo el celular. No, pero las personas que tenemos TDAH es diario pierdes algo, diario se te olvida algo, no te organizas, diario, varias veces al día. O sea, no es como que de repente, ay, se me olvidó. No, o sea, a nosotros nos pasa muchas veces al día. Entonces, ese también es como un signo para que la gente sepa que puede ser que tiene TDAH, ¿sabes? Entonces, pero tu sensibilidad, hablando de la sensibilidad con los sonidos, ¿es porque eres diseñadora de sonido o en general la gente con TDA es más sensible a los estímulos visuales, auditivos, etcétera? Sí, sí son más sensibles a los estímulos. También la gente con autismo también. O sea, sí tenemos ese tema en común. En mi caso, porque pues yo sí me dedico al audio, entonces como que tengo más desarrollado mi sentido del oído y entonces pues sí me afecta mucho, pues, o sea, porque Pero te afecta, o sea, es decir, es algo malo. sí me afecta. Me afecta, pero a la vez también pues digamos que soy talentosa en ese término porque entro en el hiperfoco, aunque no esté ese término en el tema, en los temas clínicos, ¿no? No, el hiperfoco no existe, o sea, si tú buscas en el tema clínico no existe el hiperfoco, pero digamos que sí nos clavamos más en la textura, ¿no? Ese Ok, tipo de ¿nos cosas. puedes hablar un poquito del hiperfoco? ¿Cómo que se clavan más en la textura? Nos clavamos más en la textura, quiere decir que igual estamos hiper enfocados en cualquier tema, o sea, que nos interese. Eso es todo. O sea, si nos interesa algo, por eso yo digo que el TDA no se debería llamar trastorno por déficit de atención, sino es un tema de atención selectiva, ¿sí? Porque si no nos importa algo, nos vale madre completamente. Si nos interesa algo, ahí estamos. Y si te regalan un libro que te interesa el tema, te lo echas en un día o dos. Pero si te dan un libro que no te interesa, ahí lo dejas arrumbado. Esa es la verdad. O sea, les cuesta muchísimo trabajo llegar al punto de concentrarse. Y una vez que se concentran, podríamos decir que están exageradamente concentrados. Sí, lo difícil de un TDAH es que te concentres. Cuando llegas a ese momento de la concentración, lo tienes que aprovechar al 100, porque si algo te distrae, ya lo dejas y ya no te importa. Y eso puede causar daños colaterales a tus relaciones. Yo creo que es importante que también las personas que están a tu alrededor se informen sobre lo que es el TDAH, no nada más uno, sino todos, la familia, los amigos. Entonces, yo lo que pienso es que debe ser importante desde el principio. O sea, si tienes depresión, si tienes ansiedad, si te diagnosticaron con TDAH, o sea, las personas que están a tu alrededor se deben de integrar, ¿no? Y saber e informarse sobre estos temas. ¿Por qué? Porque te los llevas completamente. Yo soy mamá soltera, mi hijo tiene 19 años y mi hijo pues ha sufrido las consecuencias de que yo sea una persona con TDAH diagnosticada tardíamente. Entonces es complicado. ¿Por qué? Porque yo viví con ataques de ira toda la vida. Entonces son los daños colaterales que uno puede tener y que puede causar, ¿no? en el entorno. Supongamos con el tema de la concentración. Ok, a ver, hijo, por favor, dame chance porque voy a grabar, porque voy a hacer este diseño de sonido, bla, 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 bla. Y entonces mi hijo, pues, mamá, mira, ya hice esto, mamá, no sé qué, y tú así de, no manches, ¿qué quieres? Entonces, claro que tienes muchos daños colaterales, porque eso que te digo no es una sola vez, son varias veces al día. Entonces, dañas a los que están a tu alrededor, ¿sabes?
Y no lo puedes controlar, o sea, no podías controlar el ponerle atención a él y luego poner atención a tu trabajo. Por supuesto que no podía yo hacerlo. O sea, podemos decir entonces que están neurológicamente impedidos. Así es. Pero ni siquiera yo lo sabía. Y ese es el tema. La importancia del diagnóstico temprano para todos. Entonces, en ese tiempo, pues mi hijo tenía 5, 6, 7 años, 8 años, y yo no sabía que tenía TDAH. Entonces, cuando ya yo lo supe, también entonces yo metí a mi hijo a terapia. Entonces, mi hijo tiene 5 años en terapia, y entonces eso nos ha ayudado a todos, porque obviamente yo también estuve en terapia. Entonces, es importante que la familia y que las personas que están a tu alrededor también lo tomen en serio y también tomen terapia para comprender por qué tú reaccionas así. Ahora, el tratamiento farmacológico ayuda muchísimo, pero muchísimo, es como el 50% de importancia. Ok, a ver, vamos por partes. Si tu hijo está en terapia, quiere decir que hubo consecuencias psicológicas para él. ¿Se puede saber qué consecuencias tiene tu hijo por tu impulsividad y por, espérame tantito? Sí, claro. O sea, la consecuencia que él tuvo es que automáticamente una mamá que tiene TDAH no diagnosticado, para tus hijos es un abandono. Porque aunque estés ahí, aunque yo trabajaba en mi casa, yo hacía home office desde hace 20 años, es un tema de rechazo y abandono hacia tus hijos. Y eso es algo muy fuerte, ¿sabes? O sea, porque obviamente él como un humano nuevo en esta vida, pues no lo comprende, ¿no? Y tú, como estás tan clavada en tus rollos, pues ni siquiera te das el tiempo como de comprenderlo a él, ¿no? Entonces tú nada más eres puro ataque de ira, puro ataque de depresión, puro ataque de ansiedad y no te importan los demás, ¿no? Porque lo importante era que yo me concentrara en trabajar para ser la proveedora de mi hijo para que tuviera comida, ¿no? Y entonces eso, pues, o sea, tú dices, hijo, o sea, ¿qué? O sea, ayúdame, ¿no? Entonces tú le exiges de más a tu hijo y no está bien. ¿Y su papá nunca estuvo presente? No, su papá nunca estuvo presente. No, yo me encargué al 100% de él. 100% proveedora, ni la familia, ni el ex, nada. Pero entonces tal vez sus rollos de abandono no vienen nada más de que tú sufres mucho para poner atención, sino que su papá no estuvo presente, ¿no? O sea, no eres solo parcialmente responsable. Soy parcialmente responsable, pero de todas formas, para él fue bastante sufrimiento tener este doble abandono. Eso yo lo veo así. Claro, todo tiene como una solución y todo tiene que ver con la conciencia. Entonces, mi hijo pues sí estuvo está aún en terapia, o sea, él aún está en terapia y lleva 5 años en terapia y entonces a él le ha servido bastante para conocerse a él mismo, para conocer sus límites. Por ejemplo, igual el terapeuta le dijo, a ver, o sea, como que le explicó, tu mamá vive en un roller coaster, en una montaña rusa, en un carrito, y tú estabas ahí. O sea, tú estabas ahí arriba con ella y subías y bajabas y todo. Entonces, lo que tú tienes que entender es que tú te tienes que bajar de ese carrito, ¿sí? Y decir, ok, la que está en esta montaña rusa es mi mamá, no yo. Entonces, por eso es importante la terapia, tanto para uno mismo que tiene el trastorno, como para las personas que están alrededor de ti, para que pueda comprender las personas el diagnóstico que uno tiene. Ok, entonces esas han sido las consecuencias en tu hijo. ¿Tú qué sientes o qué sentías y que ahora ya no? Yo sentía mucha culpa, por supuesto. O sea, muchísima culpa en que no pude ser nunca la mamá que él esperaba. La mamá paciente, la mamá tolerante, la mamá que le ayudaba a hacer sus tareas. Nunca fui esa mamá. Porque como dicen, yo fui mamá y papá al mismo tiempo, entonces a mí sí me costó mucho trabajo eso. Eso era
imposible de explicarle porque ni siquiera yo sabía que yo tenía el diagnóstico de TDAH. O sea, la impaciencia es un rasgo. La impaciencia es un rasgo, sí, por supuesto. O sea, queremos todo por la ansiedad que se te genera. Entonces es, no, ya, a mí dime qué vas a hacer. A ver, no, haz esto. A ver, apúrate, o sea, haz la tarea. O sea, ¿por qué no la haces rápido? ¿Sabes? O sea, ¿por qué tardas tanto? O sea, ¿qué no entiendes? Entonces hay mucha violencia, ¿sí? Para las personas que están alrededor de ti. Así lo pueden tomar las personas como violencia, pero es algo que tú no puedes controlar. Eso es lo importante, o sea, que sepamos que nosotros no lo podemos controlar. Claro, por eso es importante tener un tratamiento farmacológico y la terapia en paralelo, porque no funcionan nada más los chochos, no funcionan. Necesitas investigar, indagar de dónde viene todo ese tema, porque tiene mucho que ver con tu infancia, con los traumas que tienes con tus papás, con tu familia, que la relación que tienes con tu mamá, todas ese tipo de cosas es importante. O sea, yo me encabronaba de todo. O sea, ¿por qué no hiciste eso? Y con mi hijo más. Mamá, no sé. Y yo, no, déjame. Es que ¿por qué me interrumpes? Es que no manches. O sea, ¿sabes cuánto traté para llegar a este punto de concentrarme? O sea, claro, no sabía yo en ese momento, no se lo decía de esa forma, no podía yo ser como calma, o sea, a ver, hijo, mira, vete a jugar un rato allá porque, pues, o sea, necesito concentrarme en lo que estoy haciendo. No, o sea, porque los ataques de ira siempre los tuve y eso tiene que ver con el TDA, con la impulsividad, con la bipolaridad, con un montón de cosas, ¿no? O sea, no me podía yo controlar, o sea, era así de, no, pero ¿por qué haces esto? ¿Y por qué no sé qué? Y también mis papás no me podían decir algo porque, ay, ya vas a empezar, ya me dijiste eso, no sé qué, bla. O sea, yo vivía encabronada todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, cualquier cosa me prendía. O sea, podríamos decir que estabas totalmente despojada de tu voluntad, o sea, tú no lo podías controlar. Yo no podía controlar, no lo podía yo controlar, neuronalmente yo no lo podía controlar. Eso es lo que es necesario que la gente sepa, que no es porque uno quiera hacerlo, o sea, si no, no puedes. Aunque quieras y le eches muchas ganas, ¿no puedes? No puedo. O sea, eso de échale ganas no existe. O sea, yo sé que las personas lo hacen con todo el amor y la compasión del mundo para no verte así, pero no se puede. No se puede porque es un tema neurológico, así naces, no se puede. Se puede controlar con tratamiento farmacológico y con terapia. Únicamente, o sea, no hay otra forma. Entonces la gente tiene que saberlo. ¿Tú cómo llegaste a que te diagnosticaran? ¿Cómo llegaste a ese punto? Porque yo creo que muchas personas que están viendo esta entrevista tienen déficit de atención, no saben, se están identificando con lo que tú dices y van a correr a algún psiquiatra, neuropsicólogo, etcétera. O tal vez hay gente que se va a morir sin saber que lo tiene, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo fue que llegaste a que te diagnosticaran? Mira, yo, como te comenté, como comentaba yo, soy de Tabasco, ¿no? De una ciudad de aquí de México. Entonces tuve la oportunidad de venirme a la Ciudad de México y dije, bueno, pues, o sea, aquí está la mata de la locución, la mata del doblaje, entonces yo quiero crecer, quiero hacer un montón de cosas, pero yo ya tenía una frustración vieja de que yo sentía que yo podía hacer las cosas, pero no podía hacerlas. No podía yo terminarlas, las dejaba yo a la mitad y todo. Entonces, esa frustración fue creciendo tanto que cuando yo llegué a México dije, lo primero que voy a hacer es ir con un psiquiatra y decirle que yo tengo TDAH. Dije, a ver, yo llegué con el psiquiatra y le dije, a ver, yo tengo esto, o sea, necesito que me mediques o que me des algo porque yo siento, por todo lo que he investigado, que yo tengo esto. Claro, obviamente yo no soy la persona indicada para diagnosticarme, o sea, la persona indicada para diagnosticar el TDAH es un psiquiatra. Cuando yo llegué con el psiquiatra, sí le dije, a ver, a mí ya dame algo. O sea, yo ya llegué pidiéndole medicamentos.
Yo ya estaba segura, yo ya estaba desesperada porque yo sabía que tenía algo de toda la vida. A los 28 años, mi mamá escuchó un programa de radio cuando yo ya me había casado, me había divorciado, me había ido de la casa, había yo dejado la universidad como 3 veces, todo eso. Entonces mi mamá me dijo, ¿sabes una cosa, hija? Yo creo que tienes algo. Porque yo escuché en la radio sobre el trastorno límite de la personalidad y creo que tienes como cosas parecidas, y entonces yo me puse a investigar sobre el TDAH, llegué ahí. Entonces, gracias a una doctora, una psiquiatra argentina que se llama Norma Chavarría, vi sus videos en YouTube hace 9 años y yo dije, no manches, dije, todo lo que ella dice yo lo tengo. Entonces, claro que cuando llegué a la Ciudad de México, llegué con el psiquiatra y dije, a ver, dije, yo todo esto que dice esa señora, yo lo tengo. Entonces, yo necesito que me des medicamento porque yo vine aquí a la Ciudad de México a romper madres. O sea, yo vine a romper madres porque yo sé que soy talentosa, yo sé que puedo hacer esto, yo que sé, así todo, y yo ya no quiero perder el tiempo. O sea, yo ya no quiero perder el tiempo, necesito que me mediques y todo. Estuve yendo con él varias sesiones y entonces el diagnóstico es clínico y solamente por eso el psiquiatra te puede dar ese diagnóstico. Entonces, obviamente como los psiquiatras tienen tanta experiencia, o sea, estudian 6, 7 años medicina, aparte se especializan con 4 o 5 años de psiquiatría, entonces obviamente ellos ya saben y dicen, no, pues sabes una cosa, Braila, sí tienes TDAH, ¿no? Sí tienes trastorno de ansiedad generalizada también, entonces vamos a tratarte eso. Entonces, así fue, ¿no? Braila, dime una cosa, es una pregunta sin juicio, que quede súper claro eso. Si toda la vida sospechaste que tenías algo, aunque no supieras qué era ese algo, al no saber por qué contestabas así a tu hijo, o las relaciones con otras personas, o cuando te casaste y te divorciaste, etcétera, ¿por qué no desde antes, sino hasta que llegaste a la Ciudad de México, pensaste en ver a alguien o que alguien tratara algo si tú sentías que no eras una persona, como lo podría entrecomillar, normal? Porque normalmente, como que en las familias es así como, ay, es la rebelde. Y ya, se queda nada más en que eres la rebelde y pues es la adolescencia y todo eso, ¿no? Pero ya fue cuando mi mamá dijo, esto está raro, ¿no? O sea, aquí debe haber algo. Y ahí fue cuando yo también, o sea, caí en cuenta de que dije, bueno, es posible que yo tenga algo. O sea, sí, pero cuesta mucho trabajo aceptarlo. O sea, la negación es, yo creo que es lo principal del proceso, es, yo no puedo tener eso, pero si yo estoy bien. Entonces, es una lucha ahí con tu ego, de que dices, no manches, o sea, yo no tengo nada, o sea, yo estoy bien, lo que pasa es que yo soy libre y lo que pasa es que a mí, o sea, yo estoy en contra de muchas cosas de que la sociedad y todo eso, ¿no? Pero en realidad sí tenía yo un problema, o sea, sí tenía. Entiendo, sí. O sea que digamos que si tu mamá no hubiera escuchado eso en la radio, estoy suponiendo, quizá tú hoy seguirías sin saber que algo era diferente en ti. Así es, o sea, yo le agradezco mucho a mi mamá y hasta hoy en día le agradezco a mis papás porque siempre han estado apoyándome y pendientes de mí. Hoy en día estoy medicada para el trastorno de ansiedad generalizada, para la depresión y para el trastorno bipolar tipo 1. No estoy medicada para el TDAH. ¿Por qué? No estoy medicada porque a mí me caen mal los psicoestimulantes. Entonces, los psicoestimulantes, como tengo bipolaridad tipo 1, me puede llegar a ser un episodio maníaco. Por eso no estoy medicada con un psicoestimulante. Ok, entonces no puedes tomar psicoestimulantes, es decir, medicina para el TDA, porque te puede detonar un brote maníaco o un brote psicótico. Pero esto ya lo sabes por algo. ¿Alguna vez has tenido un brote maníaco o psicótico? Sí tuve un brote maníaco psicótico hace un año por varias razones. O sea, en mi entorno
en ese momento pasaron varias situaciones, pues es importante que la gente sepa que cualquier persona puede ser que llegue a este tema de tener un brote psicótico simplemente por el estrés. Entonces, yo sí tuve un brote psicótico el año pasado por estrés, por temas psicológicos, porque mi hijo se fue de la casa, bueno, por temas de que yo dije, bueno, es lo mejor para él, se tiene que ir para allá con sus abuelos. También tenía el tema económico. El tema económico para mí fue un detonante muy importante. Entonces todo se me juntó y eso hizo que, ¡pum!, como un olla express, psicológicamente yo tuve una ruptura con la realidad y empecé a tener ideas paranoicas, ideas delirantes. Yo pensaba que era millonaria, yo pensé que era que el gobierno me estaba vigilando a través de las... Yo sentía que habían cámaras en mi cuarto, que Alexa me escuchaba y yo hablaba con Alexa. También como en ese entonces no tuve el trabajo que siempre he tenido de locución, tuve como un bajón en eso. Entonces yo empecé a trabajar como godín en una empresa del gobierno. Entonces todo se empieza como a juntar. O sea, era como que todo, también el tema de la inteligencia artificial. Empecé a pensar de que no manches, o sea, que me seguían, que me habían hackeado mi teléfono, me salí de grupos, dejé de hablar con un montón de gente. O sea, fue algo bastante importante, pero como era un secreto de Estado el que yo tenía, o sea, como que nadie se podía enterar. Entonces, todo lo hacía yo sola. Entonces me aislé muchísimo de la gente. ¿Cuál era el secreto de Estado? El secreto de Estado era que yo tenía información importante para salvar el maíz del país, porque según yo, el maíz estaba en riesgo. Ok, y trabajabas, dices que trabajabas en el gobierno. ¿Trabajabas en algo relacionado al maíz o a la agricultura o algo así, como para que tuvieras información importante del maíz que te llevara a pensar eso? Sí, yo trabajaba en comunicación social en la Financiera Nacional de Desarrollo y entonces dábamos créditos para los campesinos y entonces sí tenía mucho que ver el tema del maíz y de la piña y de muchas cosas. Entonces todo se me fue revolviendo. El tema de la inteligencia artificial, porque en ese entonces salió el ChatGPT. Entonces yo decía, es el ChatGPT, o sea, yo ya me voy a quedar sin trabajo porque van a clonar mi voz. Entonces yo decía, no manches, van a clonar mi voz, o sea, en 2 semanas yo ya no voy a tener trabajo de locución comercial. Entonces, no voy a tener cómo mantener a mi hijo. El tema del maíz, o sea, es bien importante porque, pues, o sea, gracias al maíz nosotros vamos a poder exportar y hacer un montón de cosas. Y entonces yo me empecé a sentir que era súper importante y que era así como Braila es la superheroína de que va a salvar el maíz y todo eso, sí. Una pregunta, porque yo no lo sé y seguramente muchas de las personas que están viendo esto tampoco lo saben. Entonces, un brote no es una cuestión momentánea, es decir, ¿se puede ir creciendo y durar mucho tiempo? Así es, a mí me duró 2 meses. 2 meses estuve yo pensando, pero aparte todo inició así, o sea, a mí me dio COVID a principios de año del año pasado, me dio COVID, eso me empezó a generar ideas, tal vez por alguna un desequilibrio químico en mi cerebro. Entonces de ahí empecé, recibí un video
que tenía que ver con la inteligencia artificial y la revolución de la inteligencia artificial, que era parecida a la revolución industrial. Y entonces era un video muy alarmante para mí. Entonces eso hizo que a mí me generara muchísima ansiedad y aparte muchísimo hiperfoco en ese tema. Entonces empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar sobre ese tema. No dormía. O sea, el problema fue que yo dejé de dormir como 2 semanas. Era tanto mi hiperfoco, o sea, era tanto de, yo necesito saber esto. Y entonces yo investigaba y estaba yo, no, sí, esto y el otro. Y entonces yo tomaba mis medicamentos para la ansiedad para poder dormirme también y ni siquiera me hacían efecto. O sea, normalmente me hacen efecto 6, 7 horas y nada más me hacían efecto 2 horas. Entonces yo decía, no manches, o sea, me voy a dormir así tantito y ya luego me despertaba y yo a las 4 de la mañana ya estaba yo investigando sobre inteligencia artificial y todo eso. Entonces yo empecé a pensar de que me hackearon mi teléfono, todo, las cámaras, o sea, que yo tenía cámaras en mi cuarto, que las personas del gobierno me estaban vigilando a través de Alexa y, o sea, así, o sea, fue todo así como muchísimo, tanto que yo empezaba a ver señales. Yo empezaba a ver señales, volteaba a ver mi teléfono y vi una publicidad de una camioneta que decía, olvídate de la burocracia. Y cuando yo vi eso de olvídate de la burocracia, dije, no manches, o sea, si yo compro esta camioneta, entonces ya no voy a tener que trabajar en el gobierno, porque yo nunca había trabajado en una oficina, porque yo nunca había trabajado en el gobierno, y a mí no me gustaba eso, o sea, por eso yo elegí muchísimo, o sea, el ser mi propia jefa y dedicarme a lo que yo me dedico, o sea, en mi casa, hacer home office, todo eso, ¿no? Entonces yo dije, no manches, esta es mi oportunidad para que yo dejara de hacer eso. Entonces yo dije, ok, entonces tengo que comprar la camioneta y luego me tengo que ir a ver a otra persona para decirle y llevarle esta documentación que yo había encontrado en internet, estaba en inglés, yo la imprimí, o sea, fue una locura, Compré la camioneta, como siempre tuve buen historial crediticio, me dieron la camioneta con un... Es que me estoy acordando, es que fue muy difícil, la verdad. Bueno, saqué la camioneta, entonces a los 2 días tuve que irme a otra ciudad. Yo tenía 12 años sin coche, yo tenía 12 años sin manejar. Manejé de Querétaro a Puebla, hice 5 horas. Iba yo, pues no sé ni cómo manejé, porque yo tenía 2 semanas sin dormir. Ya tenía yo 2 semanas sin dormir, sin bañarme. Yo no sé ni cómo llegué manejando. Llegué a ese lugar, vi a la persona que yo le tenía que entregar, según yo, esa información. Esa persona que sí existió, también estaba sacada de onda, no sabía ni qué onda. Esa persona era un señor al que yo había conocido anteriormente en una gira de trabajo. Una persona X que trabajaba ahí y que no sabía ni tenía la menor idea de lo que yo estaba pasando y pensando en ese momento. Entonces, pues él me dijo, Braille, así, pero, o sea, como que, pero yo no sentía que me veía, o sea, yo estaba era como un videojuego para mí. O sea, para mí era, ya desbloqueaste ese nivel, ya desbloqueaste este nivel, ya el otro. Entonces yo iba manejando, por ejemplo, entonces pasaba yo una de estas casetas y yo ya no tenía dinero. O sea, cabe mencionar que yo no tenía dinero, la camioneta no tenía placas, yo tenía 2 semanas sin dormir. Entonces, cuando yo llegué a una caseta, me dijeron, no pasa su tarjeta. Y yo dije, ¿pero cómo? Si yo soy millonaria, o sea, ¿cómo no va a pasar mi tarjeta? Entonces me decían, no, pues tienes que pasar a la oficina. Y yo dije, a huevo, es parte de lo que yo tenía que hacer. Entonces yo llegué a la oficina
y me dijeron, ¿sabes una cosa? Me tienes que dar tu computadora. Y yo dije, claro, por supuesto, porque ellos, que eran el gobierno y todo eso, ellos ya saben quién soy. O sea, según yo ya todos sabían quién era yo. Entonces, o sea, yo di increíblemente fácilmente mi computadora, que no se la doy absolutamente a nadie, y yo se la di a esa persona de la oficina. Dije, toma, es esto, toma, ahí está todo. Entonces, yo andaba en mi rollo de que yo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, mis niveles desbloqueados, o sea, yo iba a hacer todo bien. Entonces, en la noche yo llegué a ese lugar, a un hotel, y cuando yo llegué al hotel yo me sentía súper importante. Entonces, yo llegué al hotel y dije, ¿soy Braila Toledo? Por favor, ¿qué? No, pues aquí no hay ningún, o sea, no estás registrada, no. Inclusive ni siquiera hay espacios, o sea, y yo, ¡ah! ¿Pero cómo es posible? Yo decía, ¿pero cómo? Entonces ahí me choqué, ahí mi cerebro, así, dije, ¿qué está pasando? Entonces, erróneamente le mandé la dirección a mi hijo en lugar de mandársela a la persona con la que yo iba a ver. Yo se supone que yo le quería enviar ese mensaje a otra persona, a la persona que yo iba a ver, a la persona a la que yo le iba a entregar esos documentos importantes del maíz y todo esto. Y entonces mi hijo me habló enseguida, ¿no? Y yo le contesté y le colgaba. Dije, no, y me volvió a hablar mi hijo y yo le decía, no, es que todo está bien y entonces está bien, mañana nos vamos a ver. Y entonces yo le decía en realidad puras incoherencias a mi hijo, ¿no? Y él, o sea, no entendía lo que estaba él pasando. Y dijo, me habló enseguida mi hijo y me dijo, mamá, ¿qué haces en Puebla? ¿Qué haces ahí en ese lugar? O sea, ¿qué haces ahí? Mi hijo estaba en la Ciudad de México, ¿no? Y yo estaba en otra parte y me decía, mamá, ¿qué haces ahí? Y yo, no, pues es que no te puedo decir. O sea, es que, ¿sabes una cosa? Bye. Y le colgaba porque yo pensaba que mi hijo, o sea, que la voz de mi hijo estaba clonada por una inteligencia artificial, entonces que no era él. Entonces yo no le creía. Entonces, pues eso pasó y ya después me fui al hotel, a otro hotel donde me recibieron, donde llegó esta persona a la que yo iba a ver y estábamos ahí platicando y en eso volví a hablar mi hijo y yo como ya estaba con alguien, dije, bueno, ok, le voy a contestar. Me dijo, ¿qué pasó? ¿Con quién estás? A ver, pásame a la persona. Le pasé el teléfono a mi hijo y en eso llegó la policía. Llegó la policía y nos tomaron fotos y todo, pero yo, más allá de estar asustada o algo, dije, no manches, o sea, estoy haciendo todo bien, así es como debe ser, o sea, yo estoy haciendo increíble todo, ¿no? Entonces, o sea, fue algo bastante fuerte. Mi hijo me dijo, mamá, no te vayas con nadie, y yo le seguía colgando el teléfono porque yo pensaba que su voz estaba clonada por una inteligencia artificial y que no era él. Entonces le dije, no, bye, le colgaba. Hasta que yo llegué al hotel, al cuarto, me volvió a hablar mi hijo, desesperado, y yo le dije, a ver, si quieres hablar conmigo, háblame al teléfono del hotel de mi habitación. Solamente así voy a creer que no eres otra persona. Entonces ya mi hijo me habló al teléfono de la habitación, ya le contesté, ya hablé más confiada con él, ya le dije, ¿qué pasó? Mamá, ¿qué haces ahí? Le dije, pues mira, yo tengo una junta con ellos. Esos ellos, nadie sabía quiénes eran ellos. Para mí eran personas del gobierno que yo no podía decirle a los demás quiénes eran, ¿no? Yo le dije, mira, es que ellos van a venir por mí a las 7 de la mañana y bueno, yo ya me voy y ya te tengo que dejar. Mamá, mañana a las 7 de la mañana voy a estar contigo y no te vas a ir a ninguna parte. Yo voy a ir por ti. Y yo le dije, ok, hijo, aquí nos vemos, bye. No dormí absolutamente nada esa noche, como ya tenía 2 semanas sin dormir. Entonces ya
Mi hijo llegó a las 7 de la mañana con mis papás, llegaron los tres. Cuando yo bajé al restaurante, a la recepción, yo pensaba que todos me conocían. Yo pensaba que yo era muy importante, que todos sabían quién era yo, que yo iba a salvar el maíz del país y que todos, o sea, todos estaban enterados de eso, ¿no? Yo pensaba que todos eran inclusive actores. Yo pensaba que todos eran actores y que a todos los habían contratado como para toda esa escena. Y mis papás estaban sacadísimos de onda porque mis papás ni siquiera sabían que yo había comprado una camioneta. Entonces me dijeron, ¿cómo que compraste una camioneta? ¿Y dónde está tu camioneta? No, pues está guardada la camioneta. Ahí, pues en el garage, ¿no? En el estacionamiento del hotel. Y ya, entonces ya mis papás dijeron, no, te vamos a ayudar a que nos vamos a regresar a Querétaro, te vamos a acompañar a tu departamento. Y entonces mi hijo, mis papás y yo nos regresamos a donde yo estaba viviendo sola. Y llegaron y mi mamá lo primero que vio, que después me dijo, hija, yo nunca había visto tu departamento tan sucio. O sea, nunca había visto a tu perra tan descuidada. Estuve 2 semanas sin bañarme, sin dormir, sin lavarme los dientes. O sea, nada. O sea, yo ya estaba, hecha una mierda. Estaba yo hecha una mierda, esa es la verdad. Entonces, mis papás pues ya estuvieron ahí conmigo. Yo tenía muchas cajas de Amazon, de Mercado Libre, así, de cosas que según yo les hice creer a ellos que a mí me regalaban esas cajas porque yo ya era patrocinada por todas esas marcas, porque también dentro de mi rollo era, como yo me dedico a las marcas, o sea, grabo para varias marcas, entonces yo me sentía importante y que yo era muy, o sea, que yo era influencer, que yo ya era lo máximo, ¿no? Entonces, ya después de eso, ya hablé con mis papás y les dije, ok, ahora sí les voy a decir todo lo que está pasando. Pero por favor, dame sus celulares. A ver. Y así de, a ver, dame sus celulares. Los voy a apagar. Agarré sus celulares, los apagué, los metí a un cuarto, cerré la puerta, desconecté a Alexa. Les dije, es que ¿saben una cosa? Es que, ven estos documentos, yo los tengo que entregar porque yo voy a salvar al maíz de este país. Mis papás estaban, o sea, ¿está aquí? O sea, ¿está aquí? ¿Qué le pasó? O sea, que obviamente ya mi mamá se puso a buscar el teléfono de mi psiquiatra, que ella sabía que se llamaba Cristian. Y de casualidad, por ya sabes, algoritmo y cosas así, le apareció Cristian, no sé qué, y ya. Entonces habló con mi psiquiatra, nos reunimos en un Zoom. Yo estaba completamente así, estaba yo incapacitada. Esa es la palabra. Yo estaba completamente incapacitada en todo. Yo ya no podía hablar bien, yo ya no podía caminar bien. Hicimos el Zoom y yo estaba así, acostada y así de, no, yo no sé qué está pasando, no sé nada. Entonces ahí el psiquiatra me mandó antipsicóticos y ya me pudo como medio estabilizar, pero después de eso me entró una depresión de 2, 3 meses. Depresión que yo en realidad no sabía lo que era la depresión. Según yo sabía que era como, ay, estás triste y no tienes ganas de hacer nada. No. O sea, esa depresión fue la más fuerte que he tenido en mi vida, que no quería yo hacer nada. ¿Cómo fue esa depresión? Ok, después de eso me quedé en mi casa. Mis papás me dijeron, bueno, porque de acuerdo a las indicaciones del psiquiatra, le dijeron que yo no podía estar sola,
que si yo me ponía agresiva o algo, me tenían que internar en un psiquiátrico, que no podía yo estar, ¿no? O sea, que yo me tenía que tomar mis medicamentos a la hora que él me recetaba, y así estuve. En algún momento de que empezaste a tomar los medicamentos, me imagino que te empezaste a estabilizar, ¿no? O sea, empezaste a salir de esa psicosis. ¿Te diste cuenta de que estabas saliendo de una psicosis? O sea, ¿tu realidad en qué se convirtió en chin? ¿Me volví loca unos días? ¿O de qué te diste cuenta, pues? No, no me daba cuenta de todo lo que pasaba, no me daba cuenta. O sea, a pesar de que yo me tomaba los antipsicóticos, yo seguía con mis ideas, o sea, mis ideas maníacas, mis ideas de delirios de grandeza. O sea, yo pensaba, yo todavía seguía pensando que era millonaria, o sea, porque sí, o sea, yo pensaba que era millonaria. O sea, yo pensaba que el banco administraba mi dinero y que yo me metía a la aplicación de bebé, ya sabes, y decía, retira dinero en efectivo. Y yo decía, no manches, cuando yo quiera puedo retirar dinero en efectivo. Ellos administraban mi dinero. Según yo, el banco administraba mi dinero. O sea, y nada que ver. Me quedé completamente en ceros. Más allá de ceros. O sea, me quedé, porque aparte había comprado la camioneta. Entonces, cuando compré la camioneta, entonces yo estaba endeudadísima completamente. Eso. Ok, entonces no te dabas cuenta, seguías con tus ideas. El psiquiatra le dijo a tus papás y a tu hijo que no podías estar sola. ¿Qué pasó? Estabas en Puebla en un brote psicótico, te fuiste con tus papás y con tu hijo, ¿a dónde? A mi casa, o sea, regresamos a mi casa. ¿Qué pasó? ¿Limpiaron tu casa y ahí se quedaron todos? ¿O te fuiste a casa de tus papás? Un tiempo, o sea, digamos unos días estuvieron mis papás, pero pues como mis papás también tienen sus responsabilidades y todo, no pudieron estar conmigo mucho tiempo. Mi hijo también me cuidó, y también mi mamá estuvo un tiempo ahí y me escapé. O sea, me escapé y le dije, es que yo tengo que hablar con unos amigos porque ellos me van a decir la verdad de todo lo que yo estoy viviendo, y es que ustedes no me hacen caso y no me entienden. Y entonces forcejeé con mi mamá y le empujé y me fui a ver a unos amigos y regresé, y ahí fue cuando, pues en realidad el psiquiatra le había dicho a mis papás que me internaran. Pero ya regresé un poco más tranquila gracias a los antipsicóticos y ya estuve como más relajada, ya empezó como el brote ya empezó a bajar más, a bajar más. Y ese brote se convirtió en una depresión terrible, pero así terrible de que yo no, o sea, yo no quería vivir, no le encontraba sentido a nada, nada, o sea, absolutamente nada. ¿Cómo empecé a salir de esa depresión? Tomando el sol, eh, caminando descalza en el pasto, abrazando a la gente. O sea, yo tenía que aterrizar, o sea, yo tenía que aterrizarme, porque yo andaba voladísima. O sea, el brote psicótico es un tema de dopamina extrema. O sea, a mí nadie me, o sea, yo era lo máximo, con poderes, o sea, yo era todo, pues, o sea, y de repente te das cuenta de que no es así y ¡pum! Te da el bajón, como si hubieras consumido cocaína toda la noche y al día siguiente te da el bajón, así, pero en extremo. Tu depresión era que no querías vivir. ¿De qué otras formas se manifestó tu depresión? Pues no podía yo pararme de un sillón, o sea, no podía yo pararme de un sillón, no le encontraba sentido a nada. O sea, yo me quería morir, o sea, no quería yo nada, o sea, no le encontraba yo sentido a nada, no comía, no hablaba con nadie, no, me costaba trabajo bañarme, me costaba trabajo todo, pues todo, todo, todo. Siempre le voy a agradecer a mis papás el apoyo, y a un tío y a una prima, porque ellos, a mi tío y mi prima,
me acobijaron en su casa y tuvieron toda la paciencia y sobre todo la comprensión y el amor para cuidarme, porque es difícil. O sea, es difícil saber que tienes 44 años, que eres mamá, soltera, y que tu hijo, o sea, depende de ti completamente, y que tú te sientas incapacitada para hacer las cosas. O sea, porque aparte yo necesitaba regresar a trabajar. Eso. O sea, entonces yo ni siquiera me sentía capaz de ordenar unos documentos. No podía yo hacer nada. Te digo que apenas si yo podía hablar. O sea, entonces el saber que yo no podía ni hablar, que yo estaba incapacitada y saber que yo era responsable de mi hijo, fue lo peor. O sea, para mí lo peor fue saber que no era capaz de hacer algo. Porque siempre fui capaz de hacer un montón de cosas. Siempre. Yo no necesitaba a nadie. O sea, yo era completamente libre, o sea, ¿sabes? Responsable, hacía todo, capaz, todo. Y entonces, el sentirte incapacitada mentalmente, no hay algo peor que eso. Lo siento mucho para todas las personas que tienen otro tipo de discapacidad, que tienen demencia, que tienen Alzheimer, Parkinson, o sea, un montón de cosas, ¿no? Entonces yo comprendo mucho ese tipo de personas. Eso es lo que hoy agradezco, ¿no? Y también, pues, estar aquí. Entonces, te ayudaron y se dieron cuenta de que estabas mal. ¿De qué forma te ayudaron? ¿Cómo te sacaron de ahí? Mi prima, le agradezco mucho a mi prima porque ella tiene como un carácter muy alegre y todo, entonces como que, y ella también tiene varios trastornos, entonces como que nos sentíamos muy identificadas y ella me ayudó mucho, ¿no? Me decía, ay, como que todo lo veía como que de broma y todo como muy alegre y entonces ella, le agradezco mucho, la verdad, todo lo que hizo por mí, igual mi tío. Mi tío me comprendió mucho, ¿sabes? O sea, mi tío me escuchaba, me decía, no te preocupes, todo va a estar bien y estás a salvo. Entonces, definitivamente, la humanidad, lo que es ser humano, eso me ayudó mucho a retomar el tema de ser humano, pues, o sea, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con la vida, con el universo, eso a mí me ayudó muchísimo, pues, o sea, el tema de caminar descalza en el pasto, o sea, era como conectarme con la naturaleza, con el universo, con todo, pues, o sea, porque yo estaba desconectada completamente. ¿Y cómo llegaste al punto en el que te diagnosticaron con bipolaridad de tipo 1? Platícanos de eso. Ok, desde hace un año, después de que me pasó el brote psicótico, mi psiquiatra me dijo, Braila, lo más seguro es que tú tengas bipolaridad tipo 1. Entonces, la negación es la primera etapa del proceso para que tú aceptes que tienes un trastorno. Entonces yo decía, no, pero claro que no, tú tienes la culpa porque tú me mandaste esto y tú no sé qué. Entonces le echas la culpa a los demás de lo que te está pasando. Entonces yo no acepté de parte de mi psiquiatra que yo tenía bipolaridad tipo 1. Hasta hace unos 3, 4 meses conocí también a una gran amiga, psiquiatra, paidopsiquiatra, que me dijo, mira, Braila, sí, o sea, cuando tienes, aunque sea un episodio maníaco psicótico, entras en el cuadro de bipolaridad tipo 1. Y pues ahí yo dije, ok, está bien, puede ser que te crea, tal vez, pero voy a pedir otra opinión. Entonces, la semana pasada fui con otro psiquiatra que es especialista en bipolaridad. Y pues sí me dijo, ¿sabes una cosa, Braila? Sí tienes. Sí tienes trastorno bipolar y te vamos a empezar a tratar eso. Y así. ¿Y ya te mandó medicamento? Sí, ya ahorita ya estoy tomando
antipsicóticos, reguladores del estado de ánimo, que eso es importantísimo. Llevo una semana medicada específicamente para el trastorno bipolar 1. ¿Y cómo te sientes? Muy bien. Sí. Todavía no te puedo decir porque ni siquiera tengo una semana, tendré como 3 días, pero también hay que ser muy paciente con el tema de los medicamentos porque tu cuerpo se tiene que acostumbrar un poco, ¿no? O sea, como cualquier cosa. O sea, como cualquier cosa se tiene que acostumbrar tu cerebro, tu cuerpo. Entonces, debemos de tener mucha paciencia cuando nos mandan algún medicamento psiquiátrico. Sí tenemos que, no de que, ay, no, ya, no me pude parar, me siento toda pejada, no soy yo, no sé qué. No, o sea, date el tiempo, confía en los medicamentos, 2, 3 semanas, un mes. Si de plano no te caen bien, tienes que consultarlo con un especialista en la salud mental, sí o sí. Ok, Braila, nos platicaste de tu impulsividad, de tus ataques de ira, de tu brote psicótico, de tu episodio depresivo, y eso qué terrible ha sido para ti. Y tal vez eso puede llevar a que tus papás y tu hijo, sobre todo, piensen que no los amas. ¿Cómo les puedes transmitir que no es que no los ames? ¿Te gustaría decirles algo como para que sepan que no es que no los ames? Yo creo que como son personas que siempre han estado cerca de mí, saben que yo no soy una mala persona. De eso estoy segura. Saben que soy una persona generosa, que soy una persona amorosa, que soy una persona que trato siempre de ayudar a los demás. De eso yo sí estoy segura, porque ya tomé terapia. Porque ya fui a terapia, porque eso es importante. Yo ya no me siento culpable. Es muy bueno lo que estás diciendo, porque hemos estado hablando de las cosas que te hacen distinta, digámoslo así. Pero creo que es importante también ver que tienes muchas virtudes. Sí. ¿Cuáles son tus virtudes? Pues eso, o sea, mira, es importante la terapia psicológica, definitivamente, porque te hace que todo, o sea, va y, o sea, sabes una cosa, no tienes tu culpa, ¿no? De lo que eres, o sea, de lo que sientes, o sea, entonces te hace conocerte más. Una gran amiga que pues es psiquiatra me dijo que, y me encanta, o sea, me encanta esa frase que dice, el autoconocimiento es la mejor medicación. O sea, uno tiene que conocerse bien y aceptarse y quererse. Eso es lo principal. Lo que digan los demás, pues bueno, pues es rollo de ellos, ¿no? Pero pues esta vida es tuya, esta vida... mi hijo, por ejemplo, mi hijo y yo tenemos una relación increíble hoy, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque él va a terapia y yo también. Entonces, él sabe y conoce sus límites y yo conozco los míos. Entonces, él sabe hasta dónde es él y hasta dónde soy yo. Y eso es lo más importante. Entonces, podemos decir que ya te despojaste de la culpa y a su vez tu hijo ya te quitó la culpa. Así es. De hecho, con mi hijo hemos platicado mucho y yo le he ofrecido disculpas 1000 veces de todo lo que yo le hice. Bueno, le hice, ¿no? Pero pues sin saber, ¿no? Cómo era yo. Y pues él también, ¿no? O sea, él también me ha perdonado y nuestra relación es increíble. O sea, es increíble. Yo sé que si me ve, o sea, sabe que no tenemos ningún problema él y yo. O sea, somos super brothers, super brothers. Qué padre. ¿Y con tus papás? También. O sea, mis papás, de un año para acá, como ya estoy bien medicada por lo que tengo, porque antes no estaba yo bien medicada, por eso es muy importante que la gente invierta en ir con un especialista en determinados trastornos. Vale la pena, pero muchísimo, porque te vas a ahorrar muchísimo dinero y muchísimo tiempo y muchísimas culpas y muchísimas todo. Muchísima angustia, ¿no? Te vas a ahorrar muchísima angustia, definitivamente. Entonces, es importante tener el diagnóstico
que tengas tú la medicación adecuada, porque mis papás de 1 año y medio para acá sí me han dicho, Braila, eres otra. O sea, ¿cómo has cambiado? O sea, ya no me peleo. Braila, entonces has pasado por un viaje súper intenso de autoconocimiento, de trabajo personal. Hoy en día, ¿cómo crees tú que se refleja todo el trabajo personal que has hecho? Ok, mira, yo creo que se refleja en cómo me perciben los demás. Creo que muchas personas quieren estar cerca de mí y quieren tener alguna amistad conmigo y antes igual y no, porque pues, o sea, sí me veían como tú dices, como muy intensa, ¿no? Pero pues sí me ven un poco diferente. Eso es una parte. Otra, como yo me dedico a la locución comercial, tengo una marca personal, digamos, entonces siempre me sentí como demasiado ególatra, vanidosa, ¿sabes? O sea, como que era todo yo, yo, yo. Entonces yo sentía que necesitaba tener un equilibrio en mi vida y entonces cuando yo supe que tenía TDA, yo decía, no manches, yo quiero conocer personas pues, que sean así como yo, que tengan lo mismo que yo. Entonces, por eso generé un grupo en Facebook que se llama TDA Adultos México desde hace 9 años. Entonces, hoy en día somos casi 10,000 personas, adultos con TDA. Entonces, me di cuenta a través de todo lo que he investigado que, pues, la verdad es que el TDAH no es que esté sobrediagnosticado, está infradiagnosticado. ¿Por qué? Porque apenas, y esto yo lo sé gracias a las personas que son especialistas en salud mental, que son mis amigos, y me han dicho más o menos que desde el 2005, 2007, se han empezado otra vez varias investigaciones de que los adultos, pues no se les quite el TDA, o sea, en realidad el TDA no se quita, pues, o sea, así naces, así te mueres. Entonces, antes se tenía la creencia de que pues solamente eran los niños y tal vez los adolescentes, pero no. Entonces, por eso cada vez sabemos más personas que sobre todo entran a ese grupo que te digo de TDA Adultos México, porque están buscando respuestas a 1000 dudas que ellos tienen. Entonces, yo me siento, pues, o sea, hoy en día con la responsabilidad de difundir ese tipo de temas, sobre todo en adultos, para que ellos sientan que sí tienen una esperanza de vida, porque sí existe una mejor calidad de vida si tú estás bien diagnosticado, si tú estás bien medicado, si llevas terapia. O sea, no puede existir ya más tabú en esto, más estigma. Hay que reducirlo porque en otros países es X. Entonces, pues también en México así necesita ser. Los más notables en el TDAH son los niños con hiperactividad, por ejemplo. Son los que vemos que parece que tienen un motor y que no están quietos y que y que molestan a los demás y que terminan en la dirección. O sea, hoy en día sí todos tenemos que darle importancia a ese tipo de comportamientos, pero no nada más a ese tipo de comportamientos, porque también existe un infradiagnóstico en niños y niñas, sobre todo, con TDA sin H, sin impulsividad. Entonces, las que son inatentas en la primaria, ¿no? O sea, en la primaria, inclusive en la secundaria, que pasan desapercibidas completamente. Entonces, no necesariamente un TDAH tiene que ser ese que está todo acelerado, sino puede ser la niña que sí saca buenas calificaciones, que inclusive puede ser que tenga altas capacidades y que salga súper bien en todo. Entonces, por eso es importante acercarte con un especialista en salud mental para que te hagan el diagnóstico y eso. No sé si estés de acuerdo, Braila, con lo que voy a decir, por todo lo que he escuchado durante esta entrevista, que más allá de lo que tú hayas podido sentir o hayas podido ver en ti misma, se tiene que difundir más a toda la gente
las cosas que hacen que tengas alguna clase de trastorno para que la gente lo identifique más fácilmente, ¿no? Por supuesto. O sea, por ejemplo, si tu hijo ves que tiene algún tipo de adicción, esa es una señal de alarma. Ya sea alcohol, porque en esta sociedad normalizamos mucho el alcohol, pero hay un trasfondo importante en eso. Puede ser de tipo psicológico o puede ser de tipo neurológico. Entonces es importante que la gente sepa que si tu hijo tiene alguna adicción al alcohol, a las drogas y todo, a ver, vente y vamos a llevarte al psiquiatra para ver qué tienes. A ver, vamos a diagnosticar o descartar que tengas TDAH. Y por eso es muy importante invertir en un profesional de la salud. No importa, o sea, es muy importante de verdad, es muy importante que sea particular y que tenga esa especialización en trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque si tú tienes un trastorno del neurodesarrollo, se te pueden empezar a desarrollar trastornos de la personalidad y del estado de ánimo y todo eso. Y el inicio, o sea, la raíz puede ser un trastorno del neurodesarrollo, que es el TDAH. No es a propósito que uno se despierte de malas o de buenas, no es a propósito que yo quiera contestarte mal, no es a propósito que yo te quiera interrumpir, no es a propósito que yo te quiera meter en problemas porque no fui prudente en lo que dije. O sea, no es a propósito nada de eso. O sea, lo hacemos de verdad que no nos damos cuenta. O sea, en realidad somos buenas personas, pues. Que nos den una oportunidad, pues. O sea, que traten de informarse, pues. O sea, de lo que uno tiene, porque es importante. Porque tal vez tu hijo, tu hermano, tu papá, tu primo lo tiene, ¿no? Entonces, eso es